Como dijimos hace 2 meses y medio, es un honor poder intervenir en el Pleno del Congreso para mostrar el respaldo que Teruel existe a la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. El pasado 13 de septiembre, el Pleno del Congreso aprobó sin ningún voto en contra la tramitación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Con 300 votos a favor y 18 abstenciones, quedó patente el unánime apoyo de todos los grupos a las modificaciones planteadas por las Cortes de Aragón y que han sido objeto de informe y dictamen de conformidad en la Comisión Constitucional. La reforma que aprobamos contiene unos cambios mínimos que apenas afectan a 3 de los 115 artículos de esta ley orgánica, pero que son unos cambios trascendentes. Por un lado, adoptan el Estatuto a la lógica de una realidad social y una demanda ciudadana, y por otro, lo adecúan a otra realidad más preocupante, como es el desequilibrio territorial y la profunda desvertebración y desigualdad demográfica de Aragón, mi comunidad autónoma. La constante pérdida de población en la mayoría de los municipios rurales de Teruel y Huesca y también en gran parte de la provincia de Zaragoza, excepción hecha de su capital, tiene serias consecuencias incluso en algo tan importante como la representatividad parlamentaria y la propia participación política de los ciudadanos. En este sentido, y a modo de reflexión general, el autogobierno que otorga el Estatuto debería servir para avanzar en la cohesión territorial mediante políticas marco que impregnen el conjunto de la acción política. Porque Aragón ha avanzado en indicadores económicos de convergencia respecto a España, pero ¿dónde ha quedado la cohesión territorial? Por ello, en primer lugar, debería servir para afrontar la crisis territorial que conlleva el despoblamiento, lo que implica abordar el problema demográfico y frenar y revertir el proceso de despoblación que ha asolado a la mayor parte de los núcleos del medio rural, a las cabeceras de comarca e incluso a las pequeñas ciudades. En segundo lugar, debería servir para avanzar hacia un modelo socioterritorial que supere la brecha rural-urbana, fortaleciendo el sistema de pequeñas ciudades que deben vertebrar el territorio, apostando por una rigurosa sostenibilidad medioambiental por el paisaje y por la innovación económica. Un modelo que requiere de la financiación autonómica a nivel estatal y una política presupuestaria en Aragón que trabaje por la cohesión territorial. Lamentamos que, a pesar de los indudables beneficios que ha traído la autonomía a lo largo de los 40 años últimos, no ha sido capaz de corregir con más eficacia la profunda desvertebración de la comunidad autónoma, con la pérdida de oportunidades que ello supone para muchos de sus habitantes. Es necesario creerse y aplicar con rigor y profundidad la normativa autonómica vigente sobre ordenación del territorio y las directrices de despoblación y de paisaje. Pero no pueden seguir siendo normas secundarias que juegan un papel estético. Deben ser verdaderas normas transformadoras, auténticas palancas para abordar el principal problema de Aragón, la despoblación y los desequilibrios territoriales. Apoyamos, pues, con rotundidad la reforma de estos 3 artículos. Por un lado, consideramos que la supresión de los aforamientos de los diputados autonómicos y los miembros del Gobierno de Aragón contribuye a la regeneración política que es saludable democráticamente, como se contempla en la modificación de los artículos 38, 2 y 55 del Estatuto. Esta figura de protección jurídica ya no tiene sentido en una democracia consolidada y es imprescindible por regeneración democrática y transparencia que los representantes públicos se sometan a los mismos órganos judiciales que el resto de los ciudadanos. Como ya dijimos en el Pleno de admisión a trámite, insisto en la necesidad de que la supresión de aforamientos llegue a otras cámaras parlamentarias, como por ejemplo esta, y a otras instancias del Estado. Por otro lado, estamos de acuerdo con la modificación del artículo 36. Así se garantiza la representatividad de las 3 provincias en las Cortes de Aragón, con un mínimo de escaños fijado en 14 por cada circunscripción electoral, sin que la más poblada supere 3 veces la proporción correspondiente a la menos poblada. Es tan necesaria como preocupante que se tenga que empezar y emplear esta medida quirúrgica para asegurar que mi provincia, Teruel, esté debidamente representada en el Parlamento, donde se toman decisiones que afectan directamente a sus habitantes. De no aplicarse, se produciría una grave quiebra democrática, porque los turolenses tendrían cada vez menos voz en unas Cortes que reflejan en su representación la grave situación demográfica de Aragón. En las elecciones autonómicas de 2019, un pacto de última hora permitió que la circunscripción electoral de Teruel mantuviera su escaño número 14. Les recuerdo que en las primeras elecciones autonómicas, en 1983, la provincia tenía 16 representantes. Esta modificación del Estatuto evidencia, una vez más, la brecha demográfica y la necesidad de tomar medidas urgentes para atajar el grave problema de la despoblación. Nunca se debería haber llegado a esta situación, a tener que blindar por ley el número mínimo de representantes de una provincia. Tener que hacerlo es tener que asumir un fracaso de las políticas emprendidas a lo largo de estas décadas para cohesionar la comunidad y atajar su desigualdad territorial. Por este motivo, esta modificación del Estatuto lleva implícita una reflexión general que debe ponernos a todos en alerta. Son necesarias, de verdad, políticas efectivas y una planificación adecuada para tomarnos más en serio este problema.
Entre todos hemos dado pasos en esta dirección, pero es más que evidente que se deben hacer más y con mucha más fuerza. No se debe quedar todo en una mera declaración de intenciones, sino que el desafío demográfico debe ir acompañado de auténticas políticas vertebradoras y una voluntad política real por parte de todas las administraciones implicadas. La modificación de este artículo da, lamentablemente, la razón a esta agrupación de electores que denuncia a diario, frente a otros discursos autocomplacientes, el grave problema al que nos enfrentamos y propone soluciones. Espero que sirva este asunto para que todos seamos conscientes de la necesidad de implementar políticas firmes para frenar la sangría demográfica, que eviten en el futuro tener que aplicar medidas parche como esta para garantizar la representatividad de todos los habitantes de una provincia. Y entre esas políticas necesarias, permítanme referirme a la de energía renovable. Apostamos por la energía renovable, pero no con el modelo que aplica el Gobierno de Aragón, que no ha actualizado su plan de energías renovables, que no frena y no impulsa la generación distribuida y, en su lugar, da facilidades a las grandes centrales, que no defiende el paisaje ni el medio ambiente, que no defiende la participación de las comunidades locales en los proyectos, que convierte a comarcas enteras en territorios de sacrificio amenazadas por infraestructuras que no les dejan beneficio y que, además, plantea ahora medidas de compensación para la propia comunidad autónoma, mientras se olvida que eso le corresponde a los municipios que soportan la instalación independientemente de dónde vaya la energía. Y apostamos igualmente por diversificar la economía de Aragón, porque el crecimiento económico y productivo de Aragón continúa siendo desordenado. La diversificación de su economía no es real. Concentra la riqueza y la población en pocos municipios y sus comarcas más despobladas siguen teniendo muchísimas dificultades para fijar población. Se apuesta por dejar los sectores más pujantes en pocas manos en lugar de abrir oportunidades para todos. Aragón necesita, asimismo, de manera urgente, una PAC renovada y justa, también para los agricultores de la provincia de Teruel, y que permita la modernización y rejuvenecimiento del sector. Muchas gracias.